Hola, espero que estén muy bien, que hayan tenido una reparadora semana de descanso. Les recuerdo que la semana pasada, la vez pasada que nos habíamos reunido, habíamos hablado del concepto de trabajo y energía cinética. Y hoy nos toca entonces pasar nuestra segunda clase de trabajo y energía, donde vamos a introducir los conceptos de energía potencial y de conservación de energía y vamos a combinarlo con lo que habíamos visto la semana pasada. Recordemos para comenzar la definición que habíamos dado de trabajo. Habíamos definido el trabajo como el producto punto entre dos vectores, el vector fuerza por una parte y el vector desplazamiento, de tal manera que si teníamos un bloque que se desplazaba una distancia d en un desplazamiento dado por el vector que aparece aquí, bajo la acción de una fuerza que forma un ángulo alfa con la horizontal, es decir, un ángulo alfa con el vector d, podíamos definir el trabajo hecho por esa fuerza sobre el bloque como la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, que en este caso es alfa. Esa era la definición que habíamos dado para el trabajo y es la que hemos usado hasta ahora y la que vamos a seguir usando. También habíamos visto que dependiendo de cómo estaban ubicados los vectores uno con respecto al otro, podíamos tener varias situaciones. La primera de ellas es que si teníamos que la fuerza iba en la misma dirección del desplazamiento y en el mismo sentido, el ángulo que forman las dos es de 0 grados. Por lo tanto, el coseno de ese ángulo alfa, coseno de 0, sería 1 y por lo tanto tendríamos un trabajo positivo. Habíamos visto también que esto tiene sentido porque si yo realizo trabajo positivo sobre un cuerpo, esto implica en cierta manera que esta fuerza que aparece aquí está participando efectivamente de ese desplazamiento. Habíamos visto que otro caso es el caso en el que la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento, pero sentido opuesto, ¿ya? Es decir, apunta hacia el otro lado. En ese caso, el ángulo que forman ambos vectores es de 180 grados y por lo tanto el coseno es menos 1. Y en ese caso tenemos un trabajo que es menor que 0 y que es negativo. Y que también hace un sentido intuitivo en la medida en que esa fuerza que apunta hacia una dirección opuesta del desplazamiento no sería la fuerza responsable, ¿cierto?, de ese desplazamiento. No estaría aportando a ese desplazamiento. Y teníamos finalmente el caso de las fuerzas que eran perpendiculares al desplazamiento. Y también habíamos visto que estas fuerzas, que forman un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, tienen un coseno de alfa que es 0 y por lo tanto no realizan trabajo. Es el caso, por ejemplo, de las fuerzas normales cuando el desplazamiento, ¿cierto?, es horizontal, por ejemplo. O de la fuerza peso cuando el desplazamiento es perpendicular, por ejemplo, horizontal. Y eso es lo que habíamos visto la semana pasada y que lo habíamos visto con ejemplos y lo habíamos dejado claro y que era bueno recordar hasta ahora. Lo otro que vimos que era muy importante era que habíamos definido el concepto de fuerza total trabajo total o trabajo neto y que era la fuerza neta, ¿cierto?, por el desplazamiento. Habíamos visto que podíamos definir una cantidad que era un medio por m por la velocidad al cuadrado, un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, como una cantidad que íbamos a denominar energía cinética y que se relacionaba con el trabajo total en un teorema que nosotros denominamos teorema trabajo y energía cinética y que nos dice que el trabajo total efectuado sobre un cuerpo será igual a la variación de energía cinética que sufra ese cuerpo. Es decir, si hay un cierto trabajo total que está siendo ejercido sobre un cuerpo, esto se va a ver reflejado en un cambio en la energía cinética que presenta este cuerpo al final comparado con el inicio del desplazamiento, ¿de acuerdo? O sea, K2 menos K1. Y este teorema es muy importante y lo aplicamos también en ejercicios pasados. Esto también nos llevaba a un concepto que era importante y que era la interconversión entre el trabajo y la energía, en particular, en este caso, el trabajo total con la energía cinética, siendo la energía cinética esta capacidad de realizar trabajo que viene dada por la masa que tiene el cuerpo, pero sobre todo por la velocidad que tiene el cuerpo. Nos relaciona entonces una característica que tiene que ver con el movimiento del cuerpo, con la capacidad de realizar un trabajo, o bien
visto desde el otro punto de vista, cómo cuando distintas fuerzas realizan trabajo sobre un cuerpo, pueden producir que este cuerpo cambie la manera en la que se está moviendo, yendo con mayor o con menor velocidad dependiendo de cómo sea ese trabajo. ¿De acuerdo? Y eso es más o menos lo que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, veamos lo que nos compete para la clase de hoy. Partamos viendo el trabajo que realiza la fuerza peso. Nos vamos a concentrar, ¿cierto?, un rato tomando la fuerza peso como ejemplo. Cuando yo tengo el ejemplo de una mujer, ¿cierto?, que lo habíamos visto la vez pasada, que levanta una caja, y si yo veo en este caso el trabajo que realiza la fuerza peso, puedo decir que la fuerza peso, ¿cierto?, aquí la dibujo como este vector que apunta hacia la Tierra y que tiene un valor de m por g. Esta mujer, ¿cierto?, realiza una fuerza sobre la caja que no está dibujada aquí, pero que apunta hacia arriba, ¿cierto? De tal manera que la caja se desplaza una distancia d en el eje vertical. En este caso, el trabajo de la fuerza peso va a estar dada por mg por la distancia d por coseno del ángulo que forma el vector de la fuerza peso con el vector del desplazamiento. En este caso, uno apunta hacia abajo, el otro apunta hacia arriba en la misma dirección, por lo tanto forman un ángulo de 180 grados entre ellos. Esto significa entonces que la fuerza peso quedará como mg por d por coseno de 180. En este otro ejemplo, donde un niño va subiendo la escalera, ¿cierto?, nosotros podemos ver también que sobre él actúa la fuerza peso, que apunta hacia abajo, ¿cierto? Y el niño va subiendo la escalera, pero en este caso, el niño va realizando un desplazamiento que tiene dos componentes. El niño va subiendo la escalera a lo largo de la escalera, ¿cierto?, en esta línea punteada que es la distancia que recorre, pero eso implica que el niño se desplaza una cierta cantidad en el eje X, avanza, cuando uno sube una escalera avanza y además sube, realiza las dos cosas. Y entonces nos podríamos preguntar, el trabajo de la fuerza de peso se relaciona con el desplazamiento en D, y esto tiene dos componentes, con la componente en X, con la componente en Y, con las dos, y esa es una pregunta que vamos a dejar en el aire porque la vamos a retomar después. Sin embargo, en este caso, de todas maneras, lo que vamos a hacer para calcular el trabajo de la fuerza peso será poner mg por el desplazamiento por el ángulo que formen ambos vectores, ¿sí?, que tendrá un cierto valor dependiendo de la inclinación de la escalera. ¿Ok? Pero sí vale la pena preguntarse si yo descompusiera, el desplazamiento, ¿cierto?, en un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y, ¿se consideran ambos? ¿Hay uno que se considera y el otro que no? Y yo creo que ustedes ya tienen la respuesta, pero no la vamos a dar inmediatamente. Veamos entonces el caso en dos situaciones particulares. Veamos esta caja que, si nosotros vemos su DCL, está sujeta a dos fuerzas. Primero, la fuerza de peso que apunta hacia la Tierra, hacia abajo, y en segundo lugar, otro tipo de fuerzas que hacen que esta caja, ¿cierto?, se desplace a lo largo del eje Y. Vamos a considerar, en primer lugar, que la caja partió desde una situación en una altura I1 y bajó hasta una altura I2. O sea, mi situación inicial va a ser acá arriba, ¿cierto?, con la caja en una cierta altura I1, y vamos a considerar un movimiento que es de bajada, donde vamos a tomar la caja en un momento posterior, en un segundo momento, a una altura I2. El desplazamiento, como parte desde arriba y baja, va a estar dado por este vector D, ¿cierto?, que va desde I1 hasta I2, apuntando también hacia abajo. En este caso, nosotros tenemos que el trabajo del peso va a corresponder a mg, ¿sí?, por el vector desplazamiento, que en este caso es I1 menos I2, ¿de acuerdo? Como ambos vectores van en la misma dirección y sentido, el coseno entre los dos es coseno de 0 y por lo tanto es 1, ¿ya?
Si yo escribo esto de otra manera, ¿cierto? Si desarrollo este paréntesis, me queda que el trabajo del peso será mg por I1 menos mg por I2, es decir, mg por la altura inicial menos mg por la altura final. Si el cuerpo está bajando, como es este caso, ¿cierto? Donde partimos de una altura mayor y llegamos a una altura menor, tenemos que la resta de I1 menos I2 es un valor positivo, porque parto desde una altura mayor a una altura menor. Por lo tanto, este número menos este número da un valor positivo. Y por lo tanto, en este caso, dado eso, el trabajo del peso tendrá un valor positivo, mayor a 0, ¿sí? Es decir, algo que ya traíamos desde la clase pasada, si el cuerpo está bajando, el desplazamiento va a apuntar ese vector hacia la Tierra, que es la misma dirección y sentido en la que apunta el vector de la fuerza peso. Por lo tanto, es normal, y ya nos habíamos hecho esa idea, que en esos casos el trabajo era positivo. Y aquí lo estamos simplemente corroborando. Veamos el caso opuesto, la misma caja, pero que está subiendo. El movimiento en este caso es hacia arriba, es decir, parte desde una altura I1 inicial, acá abajo, y sube por acción de otras fuerzas distintas de la fuerza peso, ¿sí? La fuerza peso sigue actuando, pero además hay otras fuerzas que hacen que el cuerpo pueda ir desde I1 hasta I2. Por lo tanto, el cuerpo sube. Y el vector de desplazamiento apunta hacia arriba, porque esa es la dirección del movimiento, tal como lo podemos ver aquí. En este caso, entonces, el cuerpo va desde una posición I1 abajo a una posición I2 arriba. Si nosotros escribimos el trabajo de la fuerza peso, vamos a escribir lo mismo. Vamos a decir mg por el desplazamiento, que será I1 menos I2. Y lo vamos a desarrollar y vamos a decir, es lo mismo que mg en el punto 1 menos mg en el punto 2, de la misma manera que teníamos en el ejemplo anterior, ¿ya? Mg en el inicio del movimiento menos mg en el final del movimiento, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este caso, como el cuerpo sube, yo voy a tener que la altura I1 es menor que la altura I2. Por lo tanto, la resta I1 menos I2 va a dar un valor negativo. Y por lo tanto, el trabajo de la fuerza peso será un valor negativo. De nuevo, esto es algo que no nos sorprende, porque ya lo habíamos visto, lo acabábamos de ver en la diapositiva de repaso, cuando yo tengo un desplazamiento que va en una dirección, en este caso hacia arriba, y una fuerza que va en la misma dirección pero en el sentido opuesto, el ángulo entre ellas es 180. Por lo tanto, el coseno de 180 es menos 1 y ese trabajo es negativo. Y desde el punto de vista más intuitivo, físico, yo puedo decir, sí, claro, el cuerpo no está subiendo gracias a la fuerza peso, no está subiendo gracias a ese trabajo, ¿cierto? Por lo tanto, tiene sentido que el trabajo sea negativo. Entonces, lo que este ejemplo les muestra, esta forma de trabajar con la fuerza de peso, el objetivo que tiene es que ustedes puedan ver cómo se relaciona el signo del trabajo con si el cuerpo está subiendo o bajando, ¿de acuerdo? Pero con conceptos que ya teníamos de las clases anteriores. Entonces, vemos que el trabajo de la fuerza peso puede expresarse como una cantidad mgi, ¿sí?, al principio y al final del movimiento. Podemos decir, el trabajo de la fuerza peso va a ser, tal como lo teníamos escrito, ¿cierto?, mgi al inicio del movimiento menos mgi al final del movimiento. Y dado que es así, podemos definir una cantidad que vamos a llamar U sub g como la energía potencial gravitatoria y que va a tener una expresión que es mg por I. Entonces, de la misma manera en que en la clase anterior nosotros definimos la energía cinética como medio de mv cuadrado cuando dijimos el trabajo total es igual al cambio de una situación que tiene que ver con la velocidad y con la masa al inicio y al final y la llamamos energía cinética, ahora nos damos cuenta que cuando calculamos, por ejemplo, el trabajo de la fuerza peso, nosotros podemos también encontrar que el peso puede expresarse como una cantidad mgi al inicio menos esa misma cantidad mgi al final. Por lo tanto decimos, bueno, mgi en el fondo
lo podemos considerar como un tipo de energía y le vamos a llamar energía potencial gravitatoria porque es una energía potencial como que tiene la probabilidad de o la capacidad de volverse trabajo en función de la posición, en este caso la altura del cuerpo. Y definimos entonces la energía potencial gravitatoria como la masa por la aceleración de gravedad por la altura del cuerpo, ¿sí? El valor inicial en un movimiento cualquiera será mg sub 1, que será mg por I1. El valor final será mg por I2, ¿cierto? Y por lo tanto podemos calcular la variación de la energía potencial para un movimiento dado como la diferencia entre el valor de la energía potencial al final de ese movimiento menos la energía potencial al inicio. Final menos inicio. Y eso nos da un delta energía potencial. Ese delta de energía potencial, si nosotros lo relacionamos con el trabajo de la fuerza-peso, volvemos a escribir la fuerza-peso como la habíamos calculado anteriormente y nos damos cuenta que podemos expresar el trabajo del peso como la diferencia de energía potencial, pero el negativo. Ustedes pueden ver aquí el desarrollo. Habíamos dicho nosotros que el trabajo de la fuerza-peso lo podíamos expresar como mgi1 menos mgi2. Eso es la energía potencial en el punto 1 menos en el punto 2. Pero esta diferencia que está inicial menos final es menos la final menos la inicial. Por lo tanto, hemos encontrado una forma de expresar la fuerza-peso como menos la diferencia de energía potencial. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante. Tenemos entonces nuestra fuerza-peso, nuestro trabajo de la fuerza-peso, que puede ser expresado como menos la diferencia de energía potencial entre el final del movimiento y el inicio del movimiento. Si retomamos eso y vemos, por ejemplo, el caso de una pelota que sube, ¿cierto? Vamos a ver que cuando la pelota está cerca del suelo, tiene una cierta energía potencial y cuando sube, tiene una energía potencial que es mayor, ¿sí? Por lo tanto, la energía potencial aumenta. Sin embargo, en ese mismo trayecto, mientras la pelota sube, el trabajo del peso es negativo, ¿sí? En el otro caso, cuando tenemos una pelota que parte de una cierta altura y está bajando, ¿cierto? El movimiento es de bajada y en ese caso yo parto de una altura mayor a una altura menor. Por lo tanto, la energía potencial disminuye, ¿sí? Sin embargo, el trabajo de la fuerza-peso es positivo. Y aquí yo quiero detenerme para que logramos aquilatar lo que significa esto. Dado que yo describí y definí el trabajo de la fuerza-peso como menos delta U, ¿sí? Significa que cuando yo tenga un delta de energía potencial que aumente, ¿sí? Este valor va a ser positivo, el delta U va a ser positivo, porque la energía final va a ser mayor que la energía inicial, por lo tanto delta U va a ser positivo. Pero como tiene el menos, ¿sí? Voy a tener un trabajo del peso que va a ser negativo, tal como ocurre cuando la pelota sube. A la inversa, cuando yo tenga un cuerpo que baja, voy a tener un delta de energía potencial que es negativo, porque parto de una energía mayor hacia una energía menor. Termino mi movimiento con menor energía potencial que al inicio. Por el signo menos, el trabajo del peso va a tener un valor positivo, ¿sí? Que es lo que encuentro acá. Esta relación es súper importante, chiquillos, porque significa que cuando la pelota sube, ¿sí? El peso está haciendo trabajo negativo, pero mientras ese trabajo negativo se realiza, este cuerpo va acumulando energía potencial gravitatoria, ¿sí? A medida que ese trabajo negativo se va haciendo más y más grande, la energía potencial de ese cuerpo se va haciendo más y más grande, ¿ya? Ese cuerpo va acumulando energía hasta que si yo la soltara la pelota, cuando ya está a una cierta altura, esa energía potencial, podemos decir de manera un poco más coloquial, que se libera, ¿cierto?
Y la fuerza de peso entonces realiza trabajo positivo, ¿sí? Y el cuerpo cae, se produce un desplazamiento, ¿sí? Y esa energía potencial entonces disminuye. Espero que vayamos trabajando esa noción, ¿cierto? De que yo voy acumulando energía, ¿sí? Y que esa energía puede después transformarse en trabajo positivo cuando esa energía disminuye y el cuerpo cae. Esa es la importancia que tiene, entre otras, poder describir el trabajo de una fuerza como la fuerza peso de esta manera, como menos la diferencia de una energía potencial asociada a esa fuerza, en este caso gravitatoria. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí, de nuevo, es la energía, el concepto de energía, como la capacidad para realizar un trabajo, la capacidad que un cuerpo puede tener para que se realice trabajo. Entonces tenemos, ¿cierto?, de la clase de hoy, una energía potencial gravitatoria que será igual a m por g por i, o sea, la masa por la aceleración de gravedad por la altura que tenga ese cuerpo, según un sistema de referencia, ¿cierto?, que yo me voy a dar. Y esta energía está asociada a la posición del cuerpo, ¿sí?, y a su peso, y a la aceleración de gravedad, por supuesto, ¿ya? A su peso porque es mg, o sea, a la masa y a la aceleración de gravedad. Entonces es una energía que está asociada a la posición, ¿de acuerdo?, a dónde está el cuerpo. Tiene que ver con la posibilidad que la fuerza realice trabajo sobre el cuerpo, ¿cierto? Así habíamos definido la energía. Si la pelota sube, como hablábamos recién, la energía potencial aumenta. Y cuando se deja caer, la fuerza peso puede realizar un trabajo sobre la pelota y en ese caso la energía potencial disminuye. Les recuerdo que la otra energía que habíamos descrito era la de la vez pasada, que era una energía, que era la cinética, ¿cierto?, y que estaba asociada a la velocidad del cuerpo y a la masa. Por lo tanto, hasta este momento tenemos dos energías definidas, dos tipos de energía definidas. Una, la energía cinética, que era la primera que definimos y que estaba asociada a la velocidad que llevaba el cuerpo, y ahora tenemos una nueva energía potencial gravitatoria, que está asociada a la posición del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo que el cuerpo va a realizar trabajo, o se va a realizar trabajo sobre el cuerpo, y que eso está relacionado también con las energías que pueda asociar en el cuerpo. Una, la cinética, asociada a la velocidad y a la masa, y otra relacionada a la posición. En el caso de la energía potencial gravitatoria, esa posición tiene que ver con la altura, qué tan cerca o qué tan lejos yo estoy del suelo, básicamente. Antes de empezar con esta definición, vamos a hacer una pausa, ¿ya?, para retomar en el próximo video. Nos vemos en un momento.